Dentro del material básico de un laboratorio de química general, empezaremos por ver el material volumétrico con volúmenes variables de poca precisión y poca exactitud. En los tres que se muestran a continuación, el volumen de un líquido siempre es aproximado. Obsérvese las marcas de volumen de este matraz Erlenmeyer de 250 mililitros. Medir en una probeta sería más preciso, pero también aproximado. Y por último, tan impreciso como el matraz, sería medir el volumen de un líquido en un vaso. A continuación, dentro del material volumétrico con volúmenes variables, veamos los de medidas precisas. Empezaremos por describir las pipetas graduadas y veremos su manejo a continuación. En este laboratorio se usan pipetas de 10 mililitros con una precisión de 0,1 mililitro, 5 mililitros con precisión de 0,1 mililitro y 1 mililitro con precisión de 0,1 mililitro. Para medir volúmenes de líquidos con una pipeta siempre haremos uso de una pera o propipeta. Observamos que sus válvulas están marcadas con la letra A, S y E. Para extraer el aire del interior de la propipeta se presiona sobre A con una mano y sobre la pera con la otra. Se introduce la pipeta y presionando sobre la S se succiona el líquido hasta sobrepasar el cero. Para vaciar se presiona sobre la E, primero hasta enrasar a cero y a continuación para tomar la cantidad de líquido requerida. La propipeta debe dejarse llena de aire al acabar. Otro tipo de propipeta quizá más fácil de manejar es la que usa una rueda para succionar el líquido. Para vaciar la pipeta puede usarse la rueda en sentido contrario o bien presionando sobre la palanca. Siguiendo con el material volumétrico para medir con precisión volúmenes variables, veamos cómo se usa la bureta. La bureta ha de estar sujeta con una pinza y cerrada, ya que se llena de líquido por arriba. Una vez llena, se vacía sobre un vaso hasta eliminar el aire atrapado al llenarla. Y hasta enrasar a cero. Obsérvese la línea azul del fondo. El punto del estrechamiento nos está dando la medida del volumen. En este momento la bureta está preparada para tomar el volumen deseado de líquido. Veamos a continuación cómo medir con precisión volúmenes fijos. Podemos hacerlo tanto con un matraz aforado como con una pipeta de volumen fijo o pipeta aforada. Ambos tienen una línea o enrase que indica hasta dónde ha de llegar el líquido cuando los llenemos. En esta pipeta de 10 mililitros, al vaciar el contenido habrá que hacerlo hasta el final, pues no tiene ninguna marca inferior, mientras que en esta pipeta de doble enrase, con un enrase superior y uno inferior, para medir los 10 mililitros habrá que llenarla hasta el superior, pero tomar el líquido dejando caer solo hasta el enrase inferior. Tirando el líquido sobrante. Debemos recordar que siempre que se miden volúmenes usando materiales graduados, los ojos han de encontrarse a la misma altura que el nivel del líquido.